para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Y estamos de vuelta, amigos, su programa Energía, Combustibles y Más. Como les indicaba, vamos a hablar en este segmento de lo que son las pérdidas de energía eléctrica, continuando lo que hicimos la semana pasada. Y antes de eso, debo decirles que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. A ver, José, continuamos con ese tema tan interesante que son las pérdidas en el sector de distribución de energía. Claro. La semana pasada dimos unos numeritos interesantes con respecto a cómo están las pérdidas hoy en día. No obstante, sí quiero un paréntesis del tema. Hoy es el concierto de Coldplay y sabemos que muchos seguidores nuestros quizás estén allá, pero tenemos también una gran mayoría que está aquí. Hubo gente que me dijo que se quedó para escuchar el programa, que irán después. Bueno, en fin, mira, parte de lo que quisimos mencionar la semana pasada con respecto a las pérdidas en el negocio de distribución viene de todos los comentarios que hemos venido haciendo en todo lo que ha sido nuestro programa cuando nos referimos a este tema, y que yo mismo he tratado de puntualizar, que es que cuando, o sea, tenemos tantos años, 21 años, al cierre del 2021 tenemos 21 años y en el cual tenemos unos niveles de pérdida que se mantienen prácticamente no estáticos, pero que ha disminuido poco con relación a la inversión que se ha hecho de más de 2.000 millones de dólares desde el 2009 a la fecha, por así decirlo. Entonces, siempre hemos hecho mucho énfasis que el que dirige o lidera una distribuidora, una de estas 3 distribuidoras que se manejan de manera estatal, debe estar muy concentrado en lo que es hacer la gestión correspondiente, la gestión técnica del lugar que amerita este negocio, porque tiene muchas cosas en contra que están asociadas a la parte social, en la cual todavía también debe de haber un nivel de aceptación de lo que es el pago del servicio eléctrico a nivel de la población en general y de las masas más desprovistas, por así decirlo, para que se entienda que esto del pago y el hurto de energía son cosas. El pago es necesario que se haga porque esto es un negocio, y el hurto de energía es algo que no se debe de hacer, no tiene sentido. En fin, decíamos que la infraestructura de red de nuestro país, de la distribución, por ejemplo, lo que es la construcción de red a nivel de distribución, toda la red de media tensión se rige bajo una normativa que es una está contenida en lo que es la resolución 029-2015 de la Superintendencia de Electricidad, que ahí te dice todas las estructuras que corresponden para la construcción del cableado de media tensión. Esto tiene, ustedes saben que la media tensión, que son cables desnudos, postes de 30 a 40 pies, transformadores tipo poste, tipo mount y equipos de medición. La red de baja tensión toda se rige por lo que se llama el Código Eléctrico Dominicano, o la NEC. Esa es una resolución también de la Superintendencia de Electricidad que te dice cuáles son todos los parámetros para la construcción en baja tensión, de lo que es inclusive las instalaciones internas de una vivienda. Baja tensión para los usuarios que nos escuchan el día de hoy son básicamente las instalaciones de carácter comercial y pequeños comercios. Claro, el consumo de 120, 140 voltios. Exactamente. Exacto, 480 voltios la que es industrial y así. Entonces, el proceso de gestión comercial que se hace de la energía eléctrica, que fue algo que mencionamos y se lo digo más pausado. Tú tienes, ¿cuál es el proceso regular de contratación de un cliente en una red ya convencional de una distribuidora? O sea, está la parte obviamente, de contratación del cliente, que se depura el cliente, se identifica el punto donde se va a conectar el suministro de ese cliente, el estado en que están las redes eléctricas, se le asigna una tarifa en cuanto a la contratación, se le instala un equipo de medida, se le da de alta un sistema, de alta es que se incorpora al sistema comercial de la empresa para darle seguimiento a todo lo que es la cadena de servicios, solicitudes que tenga y el tema de las transacciones de energía. Se le factura periódicamente, luego de que se facture, se procede a hacer la gestión de cobro. Y también eso es un proceso regular de gestión, de contratación de un cliente. Y también se gestiona el servicio al cliente, el servicio técnico que amerite o el servicio administrativo de la empresa, y se le da mantenimiento a la red eléctrica para mantenerla operativa periódicamente.
En cuanto al proceso de, ya están las otras formas de gestión comercial donde tiene que actuar la distribuidora, es a través de los procesos o los proyectos que son de rehabilitación de redes para regularizar usuarios del servicio energético, que ahí es donde se identifican zonas que hay que rehabilitar, se identifican las estructuras de red que se requieren para gestionar los clientes, si es una estructura de red convencional o una estructura de red blindada, donde usted ve que ponen los equipos de medición allá en altura, en cajas. Sí, donde da mucho el tema del hurto de la energía. Exacto, sí. donde en barriadas, en callejones. Se identifica el tipo de medición que se va a utilizar, si es una medición del tipo prepago o una medición del tipo pospago convencional. Si se requiere que la medición esté en un panel blindado o en altura. También se hace el trabajo de gestión social, porque como son segmentos o sectores donde normalmente no se tiene la costumbre del pago de la energía, entonces la distribuidora tiene que también invertir con un equipo de personas para sensibilizar sobre el pago de la energía y cómo mantener sus instalaciones óptimas para recibir el servicio. Mira, la labor que hace un equipo de gestión social, nosotros que la vivimos de carne propia, porque fuimos parte en algún momento de una de las empresas distribuidoras del sector, es encomiable, porque como bien tú dices, gran parte de las pérdidas que se dan, las denominadas pérdidas no técnicas que se dan en el servicio, provienen de conexiones irregulares al servicio y de personas que se incorporan al consumo pero que no entran al ciclo comercial de la empresa o sencillamente no pagan la electricidad. La labor que hace un departamento de gestión social concientizando a la gente de la necesidad del pago de la electricidad es titánica y muchas veces inclusive peligrosa, porque cuando ellos son, digamos que el primer campo de batalla, los primeros que entran a un sector para comenzar a razonar sobre la necesidad de que ese sector se incorpore al ciclo de pago, sea a través de la medición prepago, la medición postpago, pero que se incorpore al ciclo comercial, y personas que tienen años beneficiándose del servicio energético sin que eso forme parte de su necesidad de pago mensual, y se vea vencido y decida pues acogerse a la normativa, a la regulación e incorporarse al ciclo comercial es vital. Y muchas veces esos actores omitidos, que son los representantes, los gestores sociales, pues merecen ese reconocimiento que uno les da. Usualmente todo el mundo se centra en los grandes contratistas que desarrollan los proyectos de rehabilitación de redes, las instalaciones de acometidas, de la medición y demás, y nos olvidamos que ese trabajo, que es importante, que es necesario, que digamos que es la base del proceso de ataque para la reducción de pérdidas, está antecedido de una labor simple y sencillamente de gestión social. Así es. Entonces, estamos dando estas pautas porque, vuelvo y recalco, han pasado 21 años de postcapitalización y tenemos un problema de pérdidas enorme en las distribuidoras, y el objetivo debe ser de cada gestión de optimizar esas empresas y lograr que sean rentables. Bueno, ¿con qué cuentan para gestionar las pérdidas? ¿Con qué cuenta una distribuidora? Tiene una base de datos de clientes que debe de mantenerse trabajando, actualizando, debe mantenerla 100% actualizada, porque esta es la que, con esta, es que pueden darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el ciclo comercial de un cliente y el ciclo técnico, el ciclo de gestión técnica que hay que hacer. Tienen la base de datos de instalaciones, tanto en media como en baja tensión. Esta es una base de datos enorme donde ellos tienen dibujado toda la red eléctrica, y lo que le permite, obviamente, accionar sobre ella de manera efectiva ante cualquier situación o problema o para números estadísticos. Tiene tipificado los servicios que da tanto en media tensión como en baja tensión para los clientes. Esto es muy importante a la hora de tú asignar un recurso que vaya a hacer alguna acción sobre sobre un cliente, sobre una estructura eléctrica. Cuenta con brigadas para ejecutar los distintos tipos de servicios que están tipificados en la empresa. Se debe de procurar que obviamente estas estén entrenadas. Y también, ¿con qué cuenta una distribuidora? Ahí están las leyes, las normas y los reglamentos que son emitidos por el regulador.
que avalan las acciones que uno hace que se hacen en la gestión de una distribuidora para la gestión de pérdidas. O sea, todo el equipo de la parte técnica, todo el equipo de la parte comercial de una distribuidora debe de estar en pleno conocimiento de todos los derechos y deberes que tiene en cuanto a la normativa, y esto es lo que le permite accionar de manera efectiva en el campo de batalla, por así decirlo, en la gestión de las pérdidas de una distribuidora. Y mira, Colón, eso es muy importante porque la normativa de carácter técnico comercial que ha emitido la superintendencia y que está próxima a ser implementada tiene unas consecuencias que son extremadamente caras para las distribuidoras por los errores que se cometan. En adición a lo que ya se encuentra establecido en el reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad y en la propia Ley General de Electricidad en los artículos 126 y 125 y siguientes de la misma. Entonces, el efecto que tienen estos errores respecto a la gestión técnico-comercial en el flujo de las distribuidoras es muy grande. Se han hecho pocos cálculos respecto de cuánto pierden las distribuidoras producto de una mala aplicación o una falta de aplicación de la regulación técnico-comercial, y eso es importante tenerlo pendiente. Más aún cuando una figura, por ejemplo, tan controversial como es el costo por desabastecimiento, que se encuentra establecida en la Ley General de Electricidad y que en el Pacto Eléctrico se indicó que se iba a esperar que las distribuidoras alcanzaran un margen de reducción de pérdidas preestablecido para implementarse, está próximo a suceder y está ahí. Y de hecho, existe la contingencia de que alguien quiera hacerlo valer su vigencia por la vía jurisdiccional, porque eso está ahí en la Ley General de Electricidad, y ese es el coste que debería pagar las empresas distribuidoras de electricidad por las carencias que tiene, tanto a nivel económico, productivo o de bienestar, el usuario por la falta del servicio. Así. Eso es el denominado costo por desabastecimiento, que está en la normativa, de hecho, figura como tal y nunca se ha implementado, y que el Pacto Eléctrico inclusive decidió diferir, sin tener la capacidad para hacerlo, su implementación, pero que figura como tal. Por eso hay que ser tan cuidadoso con el tema de la gestión del servicio de distribución. Eso es así, eso es así. Eso está, el costo de desabastecimiento está contenido en la resolución 056-2002. Y hay otra que no ha entrado en vigencia, que era la que la iba a sustituir, que era la 16-2016. Pero ha sido aplazada su implementación en varias ocasiones. El impacto económico que tiene para una distribuidora que no está manejándose de manera eficiente es demasiado alto, y por eso se ha aplazado. Esa ha sido la consecuencia de durante todo este tiempo mantener esos niveles tan altos de pérdida, que no permite que resoluciones como esas se ejecuten. ¿Y eso? Las cuales son muy importantes, porque si no hay consecuencias, entonces no se tiende a querer mejorar. Ya, efectivamente. A veces empezamos nosotros por la cola. Lo que deberíamos es no aplazar la resolución que invita, que promueve, que impone la mejoría en la prestación del servicio, sino que decidimos aplazar su implementación hasta tanto empecemos a mejorar una gestión que por momentos sube, por momentos baja, pero que en términos generales no ha tenido el desempeño que las expectativas del usuario requieren. Así es. Entonces, así rapidito, hay en el programa pasado cerré el tema en ese momento, exhortando a que las distribuidoras traten de implementar, porque no lo tienen, y eso me consta desde la experiencia en el tiempo que trabajamos allí, no tienen un departamento de mantenimiento de infraestructura en baja tensión. Muy importante, porque esto va de la mano con mantener las estructuras de medición del servicio para facturarlo y cobrarlo, mantener en condiciones óptimas para que eso no falle, para dejar de estimar el consumo que normalmente se da. Desde la experiencia, también uno ha visto cómo lo que son los paneles de medidores, los medidores que ustedes ven enganchados de manera individual, de alguna forma u otra, esas estructuras muchas veces están muy maltratadas,
y uno las ve. Eso es el día a día de uno. Yo lo veo en residencial donde vivo, los paneles que deberían de estar blindados están abiertos, el metal usted lo ve que se ve muy corroído, se dan muchas atenciones de brigada porque siempre hay que una fase menos que esto. Entonces es necesario que se agregue en la estructura de trabajo de una distribuidora un departamento de baja tensión, porque en media tensión sí lo tienen, pero en baja tensión no lo tienen. Es bueno que tengan en cuenta que el regulador, con todos estos avances que se fueron dando en el sector eléctrico, porque muchas veces llega primero la tecnología antes que la regulación, pero emitió en el 2017 una resolución que es la 049-2017, que eso regula la actividad técnica, o sea, el personal técnico que va a actuar sobre una red de distribución que es atípica y una red tanto en media como en baja tensión. Esta resolución va atada de una certificación, o sea, un entrenamiento que se hace a través del Infotep para certificar a personas y tenerlas identificadas, obviamente, para hacer el trabajo técnico en redes de distribución en media y en baja tensión. Eso es muy importante y es una herramienta que tiene a favor una distribuidora, inclusive que puede exigir a contratistas y demás para que su personal técnico cumpla con la calidad correspondiente en las acciones que vaya a hacer sobre las acometidas. Eso ayudaría mucho a reducir, ayudar con las paleras técnicas. Entonces, desde nuestra experiencia, ¿qué formas de gestión de pérdidas no técnicas deberían de ejecutarse? Mantener depuradas 100% las bases de datos de los clientes, tener un personal fijo en depuración de eso, pero hasta el más mínimo nivel. Migrar los sistemas que se tienen actualmente las distribuidoras por lo menos a sistemas más inteligentes del tipo CRM. Eso ayuda a tratar de evitar el tema de que no se factura correctamente, a veces no se envían facturas al cliente por errores que hay, tanto factura que te bendiga física o digital. En el proceso de captación del cliente deben de atarlo a un proceso de fidelización, tratando de optimizar, no sé, hacer lo óptimo a la hora de contratar, porque normalmente cuando uno se contrata en una distribuidora, muchas veces tú no ves a nadie. O sea, nadie te da un servicio afable, ni te... O sea, siempre que se va a una brigada y que te va a chequear, pero tú esperas y tienes que llamar. Podría ser mucho mejor el servicio, sí. Así es. Se deberían de responder oportunamente todos los reclamos que día a día que tienen las distribuidoras, pero deberían de crear una base de datos de esos reclamos y analizar cuáles son las tendencias que tienen y buscar soluciones definitivas, porque no puede ser que todos los años se estén repitiendo los mismos reclamos. Le estoy diciendo desde la experiencia. Por otro lado, está la parte de simplificar los procedimientos de contratación y atención al cliente, tratando de eliminar burocracias. Y también eso es para eliminar pérdidas no técnicas. Y también crear estrategias con otras instituciones del Estado para sensibilizar y educar a los consumidores en torno al servicio eléctrico y el compromiso que amerita en la cadena de abastecimiento. Para gestionar las pérdidas técnicas, eso es desde la experiencia, vuelvo y se lo digo. Tratar de que las distribuidoras siempre construir las redes de acuerdo a lo que es la normativa 100% la que está vigente y solicitar siempre que sea avalada y certificada por el mismo ente regulador, darle mantenimiento a la red de manera periódica, conforme como está establecido. Muchas veces muchos equipos y muchos materiales de la infraestructura eléctrica tienen fichas técnicas del fabricante y eso tienen sus periodos en cuanto cada qué tiempo deben de darse el mantenimiento. Hay que crear unidades de mantenimiento en baja tensión. Hay que formar o exigir que el personal técnico que interactúe en la red eléctrica tenga formación previa antes de trabajar en esta, y eso se hace mediante los procesos de certificación existentes. Y hay que ampliar los servicios de trabajo con tensión. Otro proceso clave en la gestión técnica es que los procesos que sean clave en la gestión técnica, que lo haga un personal propio de la empresa y que esté altamente comprometido. Y hay que también fidelizar al personal técnico preparado, clave de carrera dentro de las distribuidoras, que eso es muy importante porque cuando se dan cambios impacta mucho en el quehacer de la empresa. Y tratar de implementar o hacer crecer las tecnologías que son de macromedición y micromedición y trabajar para mantenerlas en el tiempo. Y por último, deben de hacer todo el esfuerzo de telemedir al 100% todos los puntos de venta de energía que se tengan.
Bueno, muchas gracias, José Colón, por ese análisis tan profuso respecto de las pérdidas y cómo combatirlas en una empresa de distribución. Rápidamente vamos a la pausa para nuestro último segmento, venir con nuestro colaborador Ramón Emilio de Jesús, hablando sobre el Día Mundial del Agua. Energía,